Pues bien, conforme vamos viviendo, nuestros telómeros se van haciendo cada vez más cortos. La vida está diseñada de esa manera. Y cuando son muy cortos, esto produce el envejecimiento y en última instancia la muerte. Por eso somos mortales, porque nuestros telómeros y por eso envejecemos, porque nuestros telómeros se acortan y en última instancia pues esto produce que los órganos no funcionen bien, se producen las enfermedades. O sea, de alguna manera vosotros trabajáis en la posibilidad, vamos a hablarlo así un poco periodísticamente hablando, de la prolongación de la vida. Bueno, no es una posibilidad solo, ya hemos demostrado que es una realidad. Esto se puede hacer con modelos animales, con ratones, y nosotros hacemos ratones que artificialmente hacemos que sus telómeros sean muy cortitos, vemos que envejecen más rápido de lo normal, y es como que el envejecimiento va más rápido, y si hacemos ratones que tienen sus telómeros largos durante más tiempo, hacemos que vivan mucho más. Hemos conseguido que los ratones vivan un 40% más. Y eso es porque lo que hacemos es retrasar el envejecimiento, o en otras palabras, es hacer que los ratones estén jóvenes durante más tiempo. Sería como si un ratón de 80 años, que no vive en 80 años, tuviera el aspecto de 40. Eso es lo que hacemos. Todas las enfermedades neurodegenerativas, todas las enfermedades degenerativas del riñón, del pulmón, del corazón, el infarto, todas estas enfermedades no tienen cura. Y esto es porque no hemos intervenido en el origen, que es el envejecimiento. Entonces mi grupo está ahora dedicado a... Hemos hecho una estrategia terapéutica para ir al origen de estas enfermedades, es decir, hacer que los telómeros se alarguen otra vez y así poder curar enfermedades degenerativas. Y estamos empezando por fibrosis pulmonar, fibrosis renal, que por cierto son secuelas también de COVID. ¿Y esta aplicación ya se está utilizando médicamente? Hemos generado una compañía de biotecnología que se llama Telomere Therapeutics y bueno, que el objetivo de esta compañía es desarrollar el medicamento para humanos y llevarlo a un ensayo clínico con humanos para ver si funciona o no funciona, y que después, pues, si funcionara, si fuéramos capaces de curar a un paciente con fibrosis pulmonar que hoy por hoy no tiene ninguna opción terapéutica, no tiene cura, sería la primera vez que se cura una enfermedad degenerativa en humanos, basado en el conocimiento de por qué envejecemos. ¿Hasta cuánto crees tú que el hombre puede llegar a vivir, o el ser humano? Bueno, tenemos, digamos que nuestro sistema biológico puede aguantar, el récord han sido 120 años, que es lo que ha vivido la persona más longeva, que es una señora francesa, Jeanne Calment. Pero bueno, hay bastantes personas que llegan hasta los 110, 115, cada vez hay más centenarios. Y con todos estos tratamientos que vosotros... Pero claro, estos son personas viejas, que llegan pero ya muy envejecidas, que llegan hasta ahí, ¿no? De lo que estamos hablando cuando decimos de retrasar el envejecimiento es que una persona de 80 años tenga el aspecto de 40, una persona de 160 tenga el aspecto de 80. Eso es retrasar el envejecimiento. 160, se ha atrevido a dar una cifra muy alta, ¿no? ¿Tú crees que alguien llegará? Porque si se manipularan los mecanismos del envejecimiento, igual que hemos hecho en ratones, pues podríamos vivir mucho más, claro. Cuando esto se haga práctico, ¿qué será? ¿Una pastilla? ¿Será o qué será? Nosotros la terapia que tenemos es terapia génica, será una inyección. Lo mismo que una vacuna. ¿Sí? Puede ser una inyección, puede ser algo intratraqueal. ¿Pero periódica o una vez es No, con una vez valdría, para porque siempre. Cuando pones la telomerasa de nuevo, esta alarga los telómeros cortos y eso ya te da años extra, ¿no? Bueno, cuando sea el ensayo clínico me llamas. Yo quiero hacerlo. Muy bien.